Buenas tardes. Hoy voy a presentar sobre el texto EMU and the Greek Crisis, The Political Economy Perspective. Y quiero empezar por dar un poco de contexto sobre esta crisis. Es importante destacar que Grecia tenía altas deudas fiscales antes de su ingreso a la Unión Europea y después hasta el año 2009. ¿Y por qué había esas deudas? Pues principalmente falta de habilidad del Estado para combatir el comportamiento de los élites de gobierno respecto al presupuesto del país. Entonces había poco control sobre cuánto dinero se otorgaba a sectores diferentes. Segundo, los griegos les gustaban las políticas que causaron la deuda fiscal, porque aumentaron el empleo y los sueldos también para los trabajos del gobierno. Segundo, interdependencia. Para reducir la deuda tendrían que aumentar los impuestos, también reducir los subsidios a empresas privadas y públicos, reducir los sueldos públicos y reducir los beneficios sociales. Entonces eso era como no tenía popularidad, porque iba a afectar de manera negativa a los ciudadanos. Entonces, tercero, la calidad de servicios públicos es muy mala en Grecia, entonces muchos dependen del sector privado para cosas como por ejemplo la educación y el sector de salud, dependen de servicios privados. Entonces, si iban a haber un aumento de impuestos, el público esperaría una mejora en la calidad de servicios públicos. Pero eso no ha pasado, porque en 1975 había una tasa de impuestos de 25%. Cuando pasó la crisis era 40%, pero no hubo ninguna mejora en los servicios públicos. Entonces, poco incentivo de cumplir con las reglas de impuestos y pagar más impuestos si no hay beneficio. Último, sector no comercializado era privilegiado porque era más fácil para ellos evitar los impuestos que el sector formal comercializado. Otros factores, mucha de la deuda externa era extranjera, entonces poco interés para Grecia en pagar esta deuda a tiempo. Los acreedores extranjeros demandaban altas tasas de interés por el alto riesgo de Grecia y el Lawson Doctrine, que significa que mientras que el presupuesto es balanceado, un país puede seguir con una deuda fiscal sin problema. Pero el problema en este caso con Grecia es que muchos dependían del sector del gobierno. Entonces, cuando entró en crisis en el gobierno, había problemas para todos los que trabajaban y dependían del sector público en pagar sus deudas y causó una crisis económica por parte de eso también. Ahora, la lectura de Penselli y Tide hablan de modelos de primera generación que son como problemas estructurales y falta de políticas económicas buenas que pueden causar crisis. Eso sí pasó en Grecia. Y segunda generación, que es la profecía autocumplida, que las expectativas de los inversionistas pueden causar políticas negativas, resultados negativos. Eso sí pasó en Grecia porque, como dije antes, los acreedores extranjeros demandaban altas tasas de interés. Eso lo hizo más difícil para Grecia lidiar con su problema económico y contribuyó a la crisis. También la garantía de rescate, que es que si un banco tiene una garantía de que el gobierno va a intervenir en una crisis, va a tomar más riesgos. En el caso de Grecia, la Unión Europea tenían como la idea de que la Unión Europea iba a apoyarlos si pasara una crisis por la Unión Monetaria. Entonces estaban tomando muchos riesgos, gastando mucho, porque sabían que iban a tener el apoyo de la Unión Europea. Justamente, la lectura de Kaminsky habla de contagion, capital flow cycle, surprise crisis. En el caso de Grecia sí fue una sorpresa porque Grecia había mentido a sus socios de la Unión Europea. Entonces todos sabían que había un problema, pero no sabían qué tan malo era. También common creditors, por sus conexiones en la EMU, habría sido una probabilidad de contagion, o sea que la crisis iba a expandir a todos los países de la Unión Europea. Y para evitar eso, el Fondo Monetario Internacional y la Unión Europea hicieron paquetes de rescate para que la crisis no expandiera. Grecia sufrió una recesión económica, desempleo de 25% y muestra la necesidad de tener disciplina física para
reducir estos crisis y mejor lidiarlos en el futuro. Gracias.